Bueno, sigamos con Humboldt. Claro, seguimos con Humboldt. Bueno, entonces Humboldt se encontró, como decíamos, a ese personaje, don Carlos del Pozo, que estamos hablando de su hermano, que era José del Pozo y Sucre. Él quizás aprendió con su hermano muchas cosas. Lo cierto es caso que él era muy ingenioso. No era ingeniero, pero sí era muy ingenioso. Él construyó más de unas cosas aquí. Por ejemplo, la iglesia de las Mercedes, tengo documentos que he encontrado en el archivo arquidiocesano que dice que fue él que dio los modelos de la iglesia. Construyó el trono que todavía existe de la Virgen del Carmen, que está en la iglesia del Carmen. Un trono, una belleza de trono con una estructura arriba que parece una corona, pintado de dorado, una belleza. Eso es obra de él. Y él también hacía experimentos con los tembladores, lo que Humboldt llama gimnotos. Y él construyó una cantidad de aparatos eléctricos, electróforos, etcétera, inventados por él, y llenó a Calabozo de pararrayos, una cosa increíble que solo existía en Estados Unidos, con lo cual nos puede decir a nosotros que Calabozo pudo haber sido la primera ciudad de Venezuela y quizás de América del Sur que tuvo pararrayos, porque los hizo ese señor, don Carlos del Pozo. Humboldt quedó admirado y lo nombra y habla con admiración de él, que es un sujeto muy ingenioso que vivía aquí en nuestra ciudad para ese entonces, el año 1800. Es tanto así que Humboldt dice en su crónica que el laboratorio de Carlos de Pozo Calabozo se parecía a cualquier laboratorio de investigación de Europa. De Europa. Y lo había construido todo él. Y que cuando Humboldt le enseñó los aparatos que él traía de Europa, que él se maravilló de que pudiera haber otra cosa parecida a lo que él hacía en otro lugar. Bueno, doctor, fíjese, la historia es interesante, la historia es apasionante. Claro. A mí me gustan mucho los temas históricos y este pueblo es rico en historia. Sí. Estaríamos aquí días en una conversación. Claro. Pero yo quisiera que pasáramos ya a la época de la independencia, al famoso Boves y todas las vicisitudes que él pasó acá y lo hacen actuar de la manera que actuó, está históricamente establecido, ¿no? Cuéntenos eso. Bueno, no, Boves fue un personaje muy importante en la época de la independencia, en la historia nacional, obviamente, pues, la historia de Venezuela que le enseñan a uno en la escuela. Boves es un personaje fundamental ahí, claro, un personaje realista, obviamente. Boves llegó a Calabozo, nadie sabe el año en el cual llegó. Lo que sí se sabe es que cuando empezó la guerra de independencia, él era vecino de Calabozo. Según tenía una pulpería y tenía una casa aquí en el centro histórico de Calabozo, y era comerciante de caballos. Compraba los caballos en las poblaciones de aquí, de los llanos, y las vendía en las ciudades del centro. Era comerciante en varios géneros, etc. En esa actividad lo sorprendió la guerra, aquí en Calabozo. Pero él, según estaba aquí confinado a Calabozo, preso porque le habían conmutado la pena de presidio en el castillo de Puerto Cabello por confinamiento aquí en Calabozo. Cuando vino la guerra, eso salió a relucir, que él era un reo, pero lo perdonaron si colaboraba con la República. Él al principio colaboró con la República y aportó soldados y aportó recursos y todo eso, pero por algunas circunstancias él fue juzgado porque había esparcido noticias funestas en contra de la independencia. Y bueno, claro, era castigado en ese momento y fue hecho prisionero, fue azotado en la Plaza Mayor de aquí, lo que hoy es la Plaza Bolívar de Calabozo, y fue condenado a muerte. Fue hecho prisionero en un cuartel y cárcel que existía aquí, en una de las esquinas donde hoy en día es el Grupo América. Ahí existía una estructura grande de 2 plantas que tenía unas arcadas, una construcción muy bonita colonial, que lamentablemente la demolieron. Estuvo preso ahí. Ahí lo rescató Anto Ñanzas. Usted sabe que cuando en la Primera República la reacción española comenzó desde Coro, porque ahí invadió por ahí un capitán español, capitán español de origen canario
llamado Domingo de Monteverde, y él vino hizo la campaña militar de Coro hacia el centro. Cuando él llegó a San Carlos, él comisionó a un sublugarteniente de él, un militar llamado Eusebio Antoñanzas, para que se desviara, mientras Monteverde seguía hacia el centro, por la vía de Valencia y Villa de Cura, hacia Caracas. Antoñanzas se desvió hacia los llanos y vino para Calabozo, y aquí en Calabozo tomó Calabozo por la fuerza, que tenía una fuerza militar muy pequeña, que estaba comandada por José Revenga, y fue vencida fácilmente por Antoñanzas. Entonces Boves fue liberado. Ahí fue cuando comenzó Boves su carrera militar, bastante sanguinaria, cruel, por cierto. sanguinaria, etcétera, etcétera. Se fue hacia el centro. La primera batalla en la cual participó fue en San Juan de los Morros. Dice que hay una gran matanza donde se estrenó como sanguinario, etcétera. Total que después de 1813, al principio del año, él lo nombran comandante militar de Calabozo y regresa a Calabozo. Ese es el año en el cual Bolívar realiza la campaña admirable e instaura la Segunda República. Boves tiene que ir al oriente, de aquí de Calabozo al oriente, a auxiliar a Monteverde. Por allá Monteverde es vencido y Boves se viene y comienza a hacer la guerra por su cuenta, y llega a Calabozo en 1813. Aquí es vencido en octubre de 1813 en la batalla de Santa Catalina. Santa Catalina ganó Boves. Él fue vencido en la batalla de Mosquiteros por el comandante Vicente Campo Elías. Tiene que salir huyendo hacia el Guayabal, y en Guayabal, en noviembre de 1813, él viene con su ejército, conforma un gran ejército. Era muy conocido por la región. Un ejército popular que arma ahí en Guayabal y se viene para Calabozo. En diciembre de 1813, de ahí en el paso de San Marcos, más o menos donde está el puente Aldao ahorita, él vence al coronel patriota, que era español, pero patriota, Pedro Aldao, y toma Calabozo y sale hacia el centro. Y entonces, con un gran ejército. Ese es un fenómeno, Boves, un ejército popular, que algunos dicen que había 7.000 efectivos, otros dicen que eran 8.000. Tenía un gran carisma, porque la gente acudían a su lado a hacer causa común con él. Era un líder popular que entendía a la gente, que entendía a los llaneros, que conocía su psicología, y por lo tanto los llaneros lo trataban de taita, el taita Boves. Bueno, él valido de eso, pues conformó su ejército y atacó la Segunda República, derrotó a quien lo había derrotado a él en Mosquitero, que fue el coronel Vicente Campo Elías. Lo derrotó en la primera batalla de La Puerta, y después va hacia el centro. Pero él es derrotado a su vez sucesivamente en San Mateo, en La Victoria y después en Boca Chica, y tiene que venir otra vez al llano. Él viene en abril del año 1814 para el llano, y conforma en Calabozo nuevamente el mismo ejército que lo había acompañado. Lo logra reunir de nuevo y sale con sus 7.000 o 9.000 llaneros otra vez al centro. Cuando ya todo el mundo creía que Boves ya estaba dominado, pues se presentó en La Puerta en junio. Ahí venció juntos a los dos libertadores, al libertador del centro, que era Bolívar, y al libertador de Oriente, que era Santiago Mariño. Los dos juntos fueron derrotados por Boves. Bueno, Boves a la larga los persiguió hasta el oriente y por allá los derrotó. Lo que pasa es que Boves murió en la batalla de Urica, como todo el mundo sabe. Pero Boves es un fenómeno muy importante para estudiar, porque el caudillismo, como lo conocemos nosotros, como un fenómeno político que caracterizó la Venezuela del siglo XIX, tuvo su origen con Boves. Es decir, el caudillismo venezolano, tal como se ha caracterizado por la historiografía venezolana, se inició en Calabozo, entre Guayabal y Calabozo. Muy bien. Me parece extraordinario esta narrativa. Boves casi da el traste dio el traste con la Segunda República. Dio el traste con la Segunda. Con la Segunda República. Y no se logró establecer la República sino hasta 1817, y eso confinada allá a Guayana. Bueno, se calma todo esto
se da la independencia, se da la Tercera República, ¿en qué situación queda Calabozo? Bueno, hay un fenómeno que hay que hablar muy importante, que es el fenómeno de Morillo. Morillo es, dicen todos los historiadores, por ejemplo, Salvador de Madariaga lo asegura y otros también, que el ejército más numeroso y más importante que envió España a América en 300 años de dominación fue el que salió a comienzos de 1815 de España hacia Venezuela al mando del general Pablo Morillo. Pablo Morillo llegó por Margarita, todo el mundo sabe el itinerario, llegó por Margarita, después por Caracas, después Cartagena, después Bogotá, de Bogotá se regresó a Venezuela y de Venezuela pasó por los llanos, siguió a Cumaná, a Margarita, regresó otra vez hacia el centro y estableció su cuartel general en Calabozo. Morillo a la larga, después que se fue de aquí, él escribió sus memorias. Las memorias las hemos revisado y él dice, en sus memorias, él dice, establecí mi gran cuartel general en Calabozo, porque esa ciudad me brindaba todas las ventajas en el teatro de la guerra. Es decir, fíjense ustedes, la fuerza militar más importante que mandó España a América en 300 años de dominación vino a Venezuela y se estableció como gran cuartel general en Calabozo. ¿Cómo le parece el general Pablo Morillo? Eso es un dato extraordinario, ¿no? Exacto. De la historia de este pueblo tan activo, tan vivo. Claro. ¿Qué nos puede decir? ¿En qué seguimos? ¿Dónde nos claro, viene el siglo XIX. Después que se dio la independencia, Calabozo sufrió mucho. Calabozo quedó muy golpeado por la guerra, casi quedó despoblado, o sea, la gente se fueron, las casas quedaron solas. Pero en los años 20, o sea, después de la batalla de Carabobo, después de 1821, aquí comenzó a venir la gente de nuevo, vinieron los antiguos calaboceños, muchos murieron por ahí, pero otros regresaron y vino nueva gente. De manera que a partir de 1830 en adelante, aquí hubo una reconstrucción de la ciudad, de tal manera que la lograron convertir en una de las ciudades más bonitas de Venezuela. ¿Qué lo dice? ¿Quién lo dice? Vamos a hablar de dos personajes. En 1846 vinieron a Calabozo dos personajes muy importantes. Uno es el hijo de Páez, Ramón Páez, que él escribió un libro con motivo de un viaje que hizo con su padre en 1846 de Maracay hacia los llanos de Apure. Se fueron por allá por Barinas y regresaron por aquí, por Calabozo. Él escribió un libro de ese viaje llamado Escenas rústicas en Sudamérica o Vida en los llanos de Venezuela. Uno de los capítulos de ese libro se llama Calabozo, está titulado, pues se lo dedica a Calabozo. Y él alaba a Calabozo. Cuando él llega a Calabozo, él dice lo siguiente, dice, lo que no ocurre con las demás ciudades llaneras, Calabozo está muy bien construida. Sus calles son rectas, trazadas a cordel, etcétera, etcétera. Sus casas compiten con las mejores de la capital de la República. Las casas, el que quiera saber cómo era Caracas en esa época, tiene que venir a ver el casco histórico de Calabozo. Porque las casas, según Páez, Ramón Páez, el hijo del general Páez, las casas de Calabozo competían con las mejores casas de la capital de la República, de Caracas. Otro personaje que vino ese año 46, el 19 de abril, inauguró la iglesia de Nuestra Señora. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Claro, 1846. Fue el arzobispo de Caracas. El arzobispo de Caracas era Ignacio Fernández Peña. Ignacio Fernández Peña era para ese momento arzobispo, pero él había sido, antes de arzobispo de Caracas, había sido rector de la Universidad de Mérida. Y antes de eso había sido diputado del primer Congreso de Venezuela y firmante del Acta de la Independencia. Bueno, ese personaje fue el que dijo, porque a él le solicitaron, cuando vino la independencia, aquí solamente había el arzobispado de Caracas y el obispado de Mérida y el de Angostura, el de Guayana. Eso era lo único que había. Los feligreses de Barquisimeto le solicitaron crear una nueva diócesis con sede en Barquisimeto porque le quedaba muy lejos tanto Mérida como Caracas. Entonces él, cuando conoce Calabozo, él escribe un documento que vale oro para los calaboceños. Él dice que entiende la necesidad de los de feligreses de Barquisimeto. Él dice, pero ¿quién niega que hay otra ciudad que reúne mejores condiciones que Barquisimeto
para ser sede de una silla apostólica. Él dice, ¿quién niega que la ciudad de Calabozo, ubicada a igual distancia de la capital que Barquisimeto, tiene las casas? Él dice, los edificios de Calabozo son gallardos como los buenos de la capital, que las calles son rectas, que los empedrados son los mejores que se conocen en Venezuela, los de Calabozo, los empedrados de las calles. Gracias a Dios yo llegué a conocer algunos de ellos que quedaba por la 5 o por la 3 por allí. Bueno, doctor, llegamos al siglo XX. Ajá.